buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos acá empezando el portal, y un portal que viene muy potente el día de hoy porque vamos a estar hablando sobre futuros potenciales. Vamos a tener la oportunidad de entender que somos claramente los hacedores de nuestra realidad. Y como tales, bueno, vamos a aprovechar todas las herramientas, porque esto ya lo hemos escuchado una y otra vez, esa capacidad que tenemos de crear nuestra realidad. Algunos con más conciencia, otros no tanto, pero lo cierto es que cuando las cosas no van bien, nos quejamos de lo que nos pasa. Bueno, a ver si podemos empezar a trabajar concretamente con este futuro y con aquello que queremos para nuestra vida. Está llegando a la Argentina alguien que yo aprecio y respeto muchísimo, que hemos tenido la oportunidad de charlar con él. Él es PRAGEET Harris. PRAGEET es canalizador, es muy conocido a nivel internacional y, bueno, nos va a contar un poco, ¿no? Porque él tiene un guía, Alcázar, quien de alguna manera lo ayudó a construir el Stargate, ¿sí? Estas estructuras de la cual, bueno, seguramente vamos a hablar con él, que colabora mucho con el proceso de conocimiento personal, el proceso de despertar, y viene dedicando gran parte de su vida, si no toda, a tratar de transmitir esto, a tratar de vivirlo y, por supuesto, de internalizarlo e ir descubriéndolo, ¿no? En estas herramientas tan especiales. Así que desde que él empieza a canalizar a su guía Alcázar, le pasa de todo, ¿no? Y vamos a charlar con él, vamos a ver qué es esto de Stargate, si bien lo hemos hablado, como dije, en otro momento, pero vamos a traer todo este conocimiento para ver cómo Stargate colabora en este proceso de energizar futuros potenciales. Una actividad también que va a estar trayendo a la Argentina dentro muy poco. Quiero presentarlo y quiero presentar también que nos va a acompañar en la traducción a Sandy Alonso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Y quien ya conocemos y queremos mucho, que tenemos a PRAGEET con nosotros aquí acompañándolos. PRAGEET Harris. How are you, PRAGEET? It's really great to be with you, Magda. Thank you so much. Nice to see you again. Yeah, we're happy to see you again. We missed you. Bueno, Sandy, empecemos un poco a ponernos en contexto, ¿sí? La primera pregunta, como para empezar, es tratar de entender, ¿no?, cómo el Stargate puede ser una herramienta para poder, de alguna manera, ser utilizada para crear nuestra realidad a la manera que nosotros queremos. All right, the first question is, they want to understand how they can use the public, the Stargate as a tool to create the reality that they would like to have. Mm-hmm. Well, the amazing thing is that this physical structure, in fact, I'm sat in front of one right now, this physical structure is comprised of sacred geometrical forms. And most people understand that sacred geometry is called sacred because it holds an energy, like a pyramid, for example. Okay, él está sentado precisamente frente a la estructura del Stargate y dice que lo más asombroso es que está hecha de geometría sagrada y precisamente es, así se llama, formada sagrada como, por ejemplo, una pirámide como las del Egipto. And this sacred geometry allows a higher dimensional consciousness to connect with us. Y esta geometría sagrada permite una conciencia de mayor elevación, una conciencia elevada, conectarse con nosotros. And the magic, if you like, about this is that consciousness can connect to anyone, anywhere. Y la magia de esto es que esa conciencia se puede conectar con cualquiera en cualquier momento.
And so once people are aware of what we call the etheric stargate, the consciousness of the stargate, they can call it into their meditations. Y una vez que las personas se dan cuenta de esta conciencia que se llama la Stargate etérica, que es la conciencia del Stargate, entonces las personas lo pueden llamar. And when you can invite that support, you can ask for it to assist you in your daily life. Y entonces puedes llamar al apoyo y pedir que te ayude, que te asista en tu vida diaria. But also, it does a lot more than just individual support. Pero también hace mucho más que solamente el apoyo o la ayuda individual. I've been working with the Stargate for about 35 years now. He trabajado con el Stargate durante unos 35 años. And I'm actually quite amazed at how it's expanded around the world in this time. Y comenta que está muy asombrado de cómo se ha expandido alrededor del mundo en estos tiempos. There's more than 46 countries where people are practicing the Stargate meditations. Hay más de 46 países en donde las personas practican las meditaciones del Stargate. And I'm really excited to come back to Argentina again to share a more in-depth experience with our friends there. Y está muy emocionado de regresar, de llegar de vuelta a la Argentina para compartir unas experiencias más profundas con las personas ahí. ¿De qué manera afecta el Stargate físico o el Stargate etérico que se ve en meditación en la conciencia de las personas? Digamos, ¿cómo afecta para poder justamente crear esa realidad que queremos? All right, the next question is, how does this Stargate, either physical or etherical, how does this Stargate affect the people, their consciousness, so that they can create what it is that they want to create? So, when we ask the Stargate or the etheric Stargate to activate, it starts to create a gentle energy field around us. Cuando le pedimos al Stargate, ya sea físico o etérico, que se active, comienza a crear una suave energía alrededor de las personas. And then we guide the meditation, and the Stargate raises the vibration all the way up to the frequency of the 12th dimension. Y entonces se comienza a guiar a las personas y el Stargate eleva su vibración a las frecuencias de la 12ª dimensión. And then in that vibration, people are far more attuned, more sensitive to the presence of the different guides that are available. Y en esas energías las personas se vuelven más sensibles, más sintonizadas con los guías que están ahí disponibles para ayudar. So the first thing is that people start to realize that the angels are real, that the ascended masters are real. They're not just an idea that they've been told about. They can feel them. Y entonces las personas empiezan a comprender que los ángeles son reales, que los maestros ascendidos son reales y no solamente son una idea que tenían de eso, que sí existen. And so then when the individual is asking for support, then that support can be felt coming to them. Y entonces cuando la persona pide una ayuda, un apoyo, se siente ese apoyo, esa energía que llega a esa persona. How it touches each individual depends on that individual because we're all so unique. Y la manera en cómo le llega o emociona o toca a la persona es individual, porque cada persona es una persona individual diferente. And it depends, there's all kinds of levels of support that can be given. Y depende porque hay muchos niveles de apoyo que se les puede dar. Mental, emotional, physical, spiritual, all those areas can be touched. Mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todas estas son niveles que se pueden alcanzar. So, for example, stress is something that many people are brought down by, and stress can be dissolved in moments. Por ejemplo, el estrés es algo que acaba mucho con las personas y esto se puede disolver en minutos.
many people have had their spiritual aspects enhanced. A muchas personas se les ha incluso incrementado, elevado su parte espiritual. For example, many people have started to channel their guides. Other people have found that healing abilities that they had in past lives have returned to them. Por ejemplo, hay personas que comienzan a canalizar a sus guías y hay personas que reciben habilidades sanadoras que tenían de un pasado. Challenging emotional situations in people's lives just start to become resolved. Situaciones difíciles de las personas también empiezan a ser resueltas. But perhaps the most amazing things that happen is that people's physical body changes. Pero también quizá lo más asombroso que sucede es que el cuerpo físico de las personas comienza a cambiar. For example, in Germany, there was a blind lady who got a sight back. And in Sweden, a young Swedish girl who was deaf in both ears got a hearing back. Dos ejemplos, una señora en Alemania que estaba ciega recobró la vista y una muchacha en Suecia que estaba sorda comenzó a oír. So all kinds of things, cancer disappearing, curvature of the spine going straight. Toda clase de cosas, un cáncer que desaparece, la espina dorsal que estaba en curvatura se endereza. And the beautiful thing is that there's nothing to do. Y lo más hermoso de esto es que no hay nada que hacer. It's just about relaxing into the energy field that the stargates create. Es solamente relajarse en el campo de energía que crea el Stargate. In fact, if people are trying to make a change, it gets in the way. You just simply relax into this expanded energy field. De hecho, si las personas intentan hacer algo, esto les estorba. Entonces, es solo relajarse en las energías expandidas del Stargate. So in these meditations, we start by inviting the angelic realm, and then some of the ascended masters, Maria, Buddha, and so on. Entonces, en estas meditaciones se comienza por invitar a los ángeles, al reino de los ángeles, a los maestros ascendidos, María, Buda, etc. But we also work with the Galactic Command. Y también se trabaja con el Comando Galáctico. And this is becoming more and more exciting for us because they're coming closer. Y esto se está volviendo cada vez más emocionante porque se están acercando. And the Galactic Command is made up of very advanced beings from around our universe. El Comando Galáctico está conformado de seres muy avanzados de alrededor de nuestro universo. And they are here to assist the awakening of humanity. Y están aquí para ayudar a asistir al despertar de la humanidad. And so the Pleiadians, the Arcturans, the Syrians, and so on. Por ejemplo, los pleiadianos, los arcturianos, los de Sirio y demás. Estaba pensando voy a hacerle así como dos preguntas ahora casi. ¿Por qué Stargate llega a la 12ª dimensión? Y la segunda parte de la pregunta es si nosotros, digamos, llevamos nuestra vibración a ese nivel. Okay, she has two questions. The first is, why elevate the Stargate to the 12th dimension? And the second one is, if we as people elevate ourselves there also in that dimension. The second part was what? If us, when we do this, the humans, elevate ourselves also into that 12th dimension. So, the reason that we create this stronger vibration is because by relaxing into it, our own energy field starts to harmonize with that 12th dimensional energy. Okay. And that triggers our sensitivity to higher energies. Okay, la razón es que al relajarse, uno entra en estas energías de manera más fácil y en la 12ª dimensión uno está más sensible y logra uno presenciar o sentir estos seres, estas energías.
because we're more open in that higher vibration, we're more receptive to the support that the guides can bring. Y debido a que estamos con una mayor apertura en esa dimensión elevada, estamos también más abiertos a recibir el apoyo que puedan traer estos seres. But the beautiful thing is that at that higher vibration, people can actually feel, when we ask the angels to come in, for example, you can feel it because the whole energy in the room changes. Pero lo hermoso de esto es que cuando está uno en esta dimensión, se puede realmente sentir, por ejemplo, cuando se llama a los ángeles, a los arcángeles, se siente cuando entran, porque se siente la energía en la sala de estar donde está uno. When we invite the Blessed Mother, Maria or Mary, people in the room, so many of them just start crying because they can feel her love so strongly. Por ejemplo, cuando se invita a la Madre María, a la Madre Bendita, muchas personas comienzan a llorar porque se siente su energía muy fuerte. So perhaps one of the most beautiful things about the Stargate experience is people can feel that they're supported. Y quizá una de las cosas más bellas de la experiencia Stargate es que las personas pueden sentir realmente que están siendo apoyadas y ayudadas. And the whole Stargate program is about supporting people in their daily lives. Y la idea de este programa de Stargate es el ayudar y apoyar a las personas en sus vidas diarias. It's not just about coming to a workshop and doing a weekend and then it's over. No solo se trata de venir un fin de semana a hacer un taller y se acabó. We're creating community around the world. Estamos creando una comunidad alrededor del mundo. And people are making friends around the world through the Stargate network. Y las personas también están creando amistades a través de la red del Stargate. ¿Cuántas formas de Stargate hay? Porque él tiene detrás de su espalda una, ¿verdad? ¿Es una única forma? Okay, she's asking if there's only one Stargate, one structure, one form, because she sees one behind you. Is it the only form or structure that there is? This is the geometry of the Stargate, but there are literally thousands of them around the world. Okay, esta es una geometría, la geometría sagrada del Stargate, pero hay miles alrededor del mundo. I have a smaller one here. Here we have a gold Stargate, which is like a personal Stargate, which people can use in their own meditations, in their own home. Esta es una más pequeña, es una que se puede usar de manera personal. Dice que es una muy antigua que él tiene y que las personas pueden utilizar individualmente para hacer sus meditaciones del Stargate. And the size of the Stargate doesn't matter. It's the geometry that creates the energy field that allows that consciousness to be there. Y en realidad el tamaño no importa. Lo que importa es la geometría sagrada que crea el Stargate, que permite esta conciencia que llegue. And we have a large group of Spanish-speaking people around the world, and they connect and communicate together and support each other in many ways. Y ya hay una comunidad de habla hispana alrededor del mundo muy grande que se conecta y se apoyan de diferentes maneras. Prageet, él canaliza cada una de estas geometrías, digamos, todas las que están activas hoy, ¿parten de una canalización de él, de la que recibe? Okay, she wants to know if you channel all of these geometries, do they come from this one particular geometry structure? Yes, this happened to me, like I said, over 30 years ago, 35 years, I think. And Alcazar, who I'd started to channel, after working with him for 1 year, he said, now we want you to make a structure. And it's called a Stargate, and it will be an interdimensional doorway. And he gave me an image in my mind.
And as you can see, it's a very complicated structure. Yes. And I said to him, okay, I'll make it. Just give me the details. Muy bien, comenta que comenzó con esto hace unos 35 años y comenzó a canalizar a Alcázar, y al año de canalizarlo, Alcázar le dijo, ya es hora de construir una estructura. Y Prageet le dijo, sí, perfecto, solamente dime cómo hacerlo. Y prácticamente le dijo cómo hacerlo con estas geometrías sagradas, que es como la que tiene atrás de él, que es una estructura muy compleja. And so he said, just start to make it. And I said, well, give me some dimensions and angles and I can. Le dijo, solo comienza a hacerla. Y Prageet le contestó, sí, pero dame unas dimensiones, unos ángulos para poder yo realizarla. And Alcazar said, you just start, you'll remember how to make it. Alcázar le contestó, tú solo comienza y recordarás cómo hacerla. And the strangest thing is that somehow I knew how to make it. Y lo más extraño es que de alguna manera él supo cómo hacerla. And Alcazar has said that I have done this work on other planetary systems. Y Alcázar le dijo que es porque él había hecho este trabajo antes en otros sistemas de planetas. I don't remember that yet, but I hope I will do one day. No lo recuerda todavía, pero espera que algún día sí lo recuerde. Las geometrías que se ve es claramente compleja, o sea que no se le puede poner nombre a esa geometría, ¿no? O sea, no más que Stargate, pero no son geometrías conocidas para nosotros. Son mezclas de geometrías. All right, she is commenting that these structures or these geometries are very complex, and she wants to know if they have like particular names, these geometries, or if it's the only name Stargate, and if we know these shapes or geometries. That's an interesting question. Una pregunta interesante. I don't know very little. I don't know very much about sacred geometry or any other kinds of geometry. No sabe mucho de la geometría sagrada o de cualquier otra geometría. But what I can say is that way back in the beginning, I was invited to take the Stargate to a New Age convention in Honolulu. Lo que sí puedo decir es que hace mucho, cuando comenzó, fue invitado a llevar el Stargate a una convención de la nueva era de New Age en Honolulu. So I took it to Hawaii, and whilst I was there, a professor from the university came up to me. Y cuando estaba ahí, que lo llevó a esta convención, un profesor de la universidad se le acercó. And he said, he was a professor of mathematics. Era un profesor de matemáticas. And he said, this is a very fascinating structure. Y le comentó que era una estructura muy fascinante. Because if you look at it from different directions, porque si la ves desde diferentes ángulos o posiciones, you can see different shapes, sacred geometrical shapes, with one line here, another one behind it, one more behind that. Porque puedes ver diferentes figuras geométricas con líneas en diferentes posiciones y ángulos. So it's even got sacred geometry that's not so obvious. Incluso tiene geometría sagrada que no es tan obvia. ¿Hay algo en la naturaleza humana o algo en la tierra que contenga esta geometría sagrada, estas formas? Okay, is there anything else in the human nature or on our earth that contains these sacred geometries? As far as I know, apart from all the stargates that are there, there's nothing comparable to this. Hasta donde yo sé, además de todos los stargates que están en el mundo, en estas estructuras, no hay nada que se le pueda comparar a esto. But as I said, Alcazar calls it an interdimensional doorway. Pero como lo mencioné, Alcázar lo llama una puerta interdimensional.
And many of the spacecraft that work with us have stargates on their craft. Y muchas de las naves espaciales que están con nosotros tienen esas estructuras en sus naves. But they have a different geometry because they're in a different reality. Solo que tienen una geometría diferente porque están en una realidad diferente. Las geometrías, entonces, se podría decir que generan un campo vibracional y que ese campo es el que actúa sobre el humano, ¿no? ¿Sería algo así? Okay, so the question is that these geometries, these sacred geometries, generate a field, a force field, and that this energy field is the one that makes the changes in the people. Mm-hmm. Yes, it's not so much just the Stargate, but when we invite the angels and the enlightened masters and the enlightened star families, they create a strong vibration of enlightenment in the room. Sí, no solo es la estructura, pero sí, también cuando se invita a los arcángeles, a los maestros ascendidos e iluminados y a las familias estelares, ellos crean un campo iluminado dentro de la sala donde esté uno. And like I said, there's nothing to do when you're working with the Stargate. It's relaxing into a deep meditation. Y como dijo antes, no hay nada que hacer cuando se trabaja con esto, es solamente relajarse en las energías de una profunda meditación. And with that deep meditation, the vibration of all these enlightened beings around you start to support a realignment to your true nature. Y entonces en la meditación la energía de todos estos seres iluminados comienzan a apoyar para que tengas una realineación a tu ser verdadero. And if people can simply relax without trying to do anything, that's when the opportunity of change on all these different levels can happen. Y si las personas simplemente se pueden relajar, es cuando comienzan todos estos cambios en diferentes niveles. And it's very much about assisting people in this awakening process and also preparing them for what's about to occur at the end of this year and into 2024, because big changes are about to happen. Y se trata de asistirlos, ayudarlos en su proceso de despertar, pero también de ayudarlos para este fin de año y el que viene en 2024, porque vienen grandes cambios. ¿En qué momento histórico aparece Stargate en la Tierra? ¿Y qué aplicación tendría para los tiempos que vivimos, puntual? In what moment of time, in history-wise, did the Stargate appear? And how can we use it for these times that are coming? Well, it arrived in, I think it was 89. And the Stargate energetic and Alcazar's guidance brings through information that's very relevant to what's happening on the planet today. Llegó el Stargate en el año de 1989 y Alcazar a través del Stargate trae una información que va a ser relevante para lo que va a suceder o está sucediendo ahorita en el planeta. I can feel his presence around, so I don't know if you would like him to say something directly. Siente su presencia ahorita, entonces quieres saber si quieres que Alcazar diga algo directamente. Sí, me encantaría, of course. Thank you. Beloved ones, we greet thee, 'tis Alcazar. And it is a great honor to be with you at this moment of your time. Queridos, los saludamos, somos Alcazar y es un gran honor para nosotros estar con ustedes en estos momentos. We are looking forward indeed to travel to this beautiful country of your Argentina. Estamos esperando y con emoción viajar al hermoso país de Argentina. But our purpose here is global.
pero nuestro propósito es global. Most people are aware that for so many lifetimes, centuries after centuries, you have been in a repressive society. All of the societies around the world have tried to keep people unconscious. Y las personas se han dado cuenta que durante siglos y siglos han vivido en sociedades que reprimen. Todas las sociedades del mundo tratan de mantener a las personas en una inconsciencia. And strangely enough, the lockdown that has been occurring over these last years has changed people's desire about their lives. Y por extraño que parezca, este encierro en el que estuvimos viviendo ha cambiado a las personas en los deseos que tienen. During this time, many people turned to meditation. Durante esos tiempos, las personas se volcaron a la meditación. Many people had a strong feeling of, I don't want to continue to live the way that we have been living. Muchas personas tuvieron un sentimiento fuerte de que no querían continuar viviendo de la manera que estaban viviendo. Part of the Stargate process is part of what we are bringing to humanity, we call abundance on all levels. Parte de lo que se está trayendo a la humanidad es lo que se llama traer la abundancia en todos los niveles. When we say abundance, most people think of money. Cuando hablamos de abundancia, la mayoría de las personas piensan en dinero. We are talking about abundance of love, abundance of freedom, abundance of travel. Pero hablamos de abundancia del amor, abundancia de la libertad, abundancia para viajar. Abundance of creativity, abundance of free education, and yes, money also, because that makes these other things happen more easily. Abundancia en la creatividad, en la libertad educativa y por supuesto que también en el dinero, porque esto hace que todo lo demás suceda. This one, Prageet, just said moments ago that changes are coming to your earth. Prageet dijo hace unos momentos que cambios llegan a la Tierra. For many reasons, which we do not have time to go into right now, there is an energetic of acceleration coming to your planet. Por muchas razones de las cuales no tenemos tiempo ahorita de hablar, pero están llegando energías de aceleración ahorita al planeta. So those who are focused on living in love and truth and harmony, their lives will be accelerated along that path. Y entonces para aquellas personas que están enfocados en vivir en el amor, en la verdad y en la armonía, a esas personas sus caminos se les van a acelerar. But those focused on manipulation, control, they will also be accelerated along their path. Y para aquellos que están enfocados en la manipulación y el control, a ellos también se les va a acelerar su camino. And so your world is going to move into more chaos over the 2024 on your timeline. Y entonces el mundo va a entrar en un estado de caos en la línea del tiempo nuestra del 2024. But we wish to say this, it is temporary. Pero deseamos decirles que es de manera temporal. Much of the controlling structure in 2024 will start to break down. Muchas de las estructuras del control que tenemos en la Tierra empezarán a caer. We have been stressing over the years the importance of community supporting each other. Hemos estado haciendo hincapié durante estos años en la importancia de la comunidad y de apoyarnos unos a otros. It is time to move into community rather than isolation. Es momento de entrar en comunidad en vez de estar aislados. It is time to share rather than to hold on to.
Es momento de compartir en vez de estar apegados a algo. And so we are coming to your Argentina to share our love, our compassion, and our insight into how you can move forward in the years to come. Entonces venimos a Argentina para compartir nuestro amor, nuestra compasión y nuestra visión de cómo pueden ir hacia adelante en estos tiempos que vienen. We wish to support you and we wish to assist you breaking through all the limitations that you feel are in your life. Deseamos apoyarlos y ayudarlos a que rompan estas limitaciones que sienten que tienen en sus vidas. And we say again, we are honored to be with you. So if you have a particular question you might like to ask, we are available to answer it. Y les decimos de nuevo que nos sentimos honrados de estar con ustedes. Por si tienen alguna pregunta en particular, nos sentiríamos honrados de contestarla. Okay, question to Alcázar then. Una pregunta a Alcázar. ¿Es posible vivir sin limitaciones? The question is it possible to live without limitations? The simple answer is yes. La respuesta sencilla es sí. But it takes a great deal of love, understanding, and willingness to let go of judgment, judgment of self, judgment of others. Pero se necesita mucho trabajo para tener amor, comprensión y mucho deseo de soltar los juicios a uno mismo y a los demás. There is a phrase perhaps you might have heard that is to live in the world but not be of it. Hay una frase que quizá hayan escuchado, es vivir en el mundo pero no ser de el mundo. So yes, it is possible, but there are many steps to get there. Entonces sí es posible, pero hay muchos pasos para llegar a eso. And our function is to guide people on their own individual journey to move closer and closer to being free of limitation. Y nuestra función es guiar a las personas en su viaje individual a que se acerquen cada vez más a librarse de estas limitaciones. The mind might say, but this is impossible. We are limited by the society we live in. La mente podría decir, esto es imposible, nos limita la sociedad en la que vivimos. But we say to you, you are limited by the society as long as you believe you are limited by the society that you are living in. Pero les decimos, están limitados por la sociedad mientras crean que están limitados por esa sociedad en la que están viviendo. We say this to all the different societies around your world. Decimos esto de todas las diferentes sociedades que existen alrededor del mundo. But one thing we wish to say about your country Pero una cosa que deseamos decirles de su país is that you all have such big hearts, and this is a great gift. es que todos ustedes tienen unos corazones grandes y esto es un gran regalo. Okay. Quería preguntarle a Alcázar si en realidad Stargate nos ayuda a crear el ambiente para solucionar o para crear nuestra realidad, o en realidad está trabajando sobre nuestra propia conciencia. Okay, does the Stargate help us to create our environment, our reality, or does it work in our consciousness? It works in both ways. Trabaja de ambas maneras. For example, we have shown people how to create an etheric stargate
in their home. Por ejemplo, les hemos enseñado a las personas cómo crear un Stargate etérico en sus hogares. It is invisible, but it creates an energy field. Es invisible, pero crea un campo de energía. And if this energy field is welcomed every day, it starts to change the whole environment in the home. Y si todos los días se le da la bienvenida a este Stargate etérico, comienza a crear un ambiente diferente en el hogar. And this might be difficult for some people to understand or even accept. Y esto puede ser algo difícil para algunas personas que puedan comprender o aceptar. So let us tell you a little story about one woman who created the etheric stargate in her home. Les vamos a contar una pequeña historia de una mujer que creó un Stargate etérico en su casa. Her dog took its bedding and pulled its bedding over to where she had placed the etheric stargate. Su perro tomó su colchón, su cama, y la jaló hacia el lugar donde ella había colocado el Stargate etérico. The dog could feel the energy. El perro podía sentir esa energía. Now he sleeps underneath the etheric stargate. Ahora él duerme debajo del Stargate etérico. Another story. Otra historia. A woman wrote to PRAGEET saying, ever since my etheric stargate has been in my home, my relationship with my husband has improved amazingly. Una mujer le escribió a PRAGEET que desde que puso el Stargate etérico en su casa, la relación con su marido ha mejorado de manera impresionante. Another story from a husband who said to his wife, Es otra historia de un marido que le dijo a su esposa, I don't understand anything about what you are doing, but carry on doing it because you've become so much more beautiful. Él le dijo a ella, no sé lo que estás haciendo, no entiendo nada, pero sigue haciéndolo porque te has vuelto más hermosa. La ubicación del Stargate, ya sea físico o etérico, ¿es intuitiva o hay recomendaciones donde ubicarlo? Where you put a Stargate, either physical or etherical, is it like by intuition where you put it, or are there any recommendations of where to put it? We suggest that you place it somewhere in your home, where is totally up to you. It does not take any space because it is not physical. And you do not even have to tell anyone else in the home that you are doing that. What is important, however, is that for an etheric stargate to remain where you place it, you have to reconnect with it every day. Otherwise, it simply leaves. Sugerimos que lo pongan en algún lugar de la casa, del hogar. No hay un lugar específico donde ustedes lo sientan y no ocupa espacio porque este Stargate etérico es invisible. Lo que sí es importante es la recomendación de que reconéctense con el Stargate todos los días porque si no, simplemente se va. Remember, it is a consciousness. Recuerden que es una conciencia. It is a bit like if you have a friend who comes and joins you in your living room and you ignore them, do not talk to them, then they will get up and leave. Es como si invitaras a un amigo y está en tu sala de estar, lo ignoran, no le hablan, simplemente se levanta y se va. It is the same with the etheric stargate. Connect with it every day and it will continue to radiate a beautiful energy into your home. Es lo mismo con el Stargate etérico. Conéctense todos los días y continuará irradiando unas energías hermosas a lo largo del día. Prageet, el Stargate, por el solo hecho de estar, hace que los seres de luz desciendan
¿O en realidad nosotros tenemos que invocarlos para que desciendan? Just because the Stargate is placed, do these benevolent beings arrive, or do we have to call them? The Stargate itself creates an energy field, but if you wish to work with the angels or the masters, you need to invite them into your meditation. El Stargate crea un campo de energía, pero si desean trabajar con algunos ángeles o maestros, entonces hay que llamarlos, invitarlos a este campo energético. ¿Qué capacidad de irradiación tiene el Stargate? Y si eso está relacionado con su tamaño también. How much does this irradiate? How far do these energies radiate? And does it have to do anything with the size of the Stargate? It has nothing to do with the size of the Stargate, and it radiates as much into the environment as you allow it, but it does not interfere with other people around you. Irradia tanto como ustedes lo permitan, tanto como ustedes deseen, pero no interfiere con las personas que están ahí alrededor. So let me say something about this. Vamos a decir algo sobre esto. The etheric Stargate or the physical Stargate creates this beautiful energy field. El Stargate etérico o físico crea un hermoso campo de energía. It is an energy that is available to everyone. Es una energía que está disponible para todos. But it does not force itself upon anyone. Pero no hace nada forzoso con las personas, no fuerza a nadie a hacer algo. And so, for example, if you are living in a larger city, the energy of your Stargate may radiate out beyond your home, but it will not force other people into that energetic. Por ejemplo, si viven en una gran ciudad, las energías del Stargate pueden irradiar más allá del hogar, pero no va a forzar a nadie a hacer algo. But if people in that energy field are open, even if it is in an unconscious way, then they start to receive the benefit of those energies. Pero si las personas están abiertas, aunque sea de una manera inconsciente, empiezan a recibir los beneficios de estas energías. So, for example, when we come to Buenos Aires and we work with a group of people, por ejemplo, cuando vengamos a Buenos Aires y trabajemos con un grupo de personas, the energy field that we create will be so strong it will literally radiate throughout the whole city. El campo de energía que crearemos va a ser tan fuerte que literalmente va a ser irradiado a toda la ciudad. And as we said before, people in your country have very beautiful hearts. And so many of them will be touched by this energy, even if they don't know where it's coming from. Y como lo dijimos antes, las personas de tu país tienen unos corazones hermosos, así que muchas personas serán emocionadas o tocadas por estas energías, aunque no sepan de dónde vienen. They might feel uplifted. They might feel, oh, suddenly they have more hope about their lives. Or suddenly they just feel that they're touched by a wave of love. De repente se sentirán más elevadas o con más esperanzas sobre sus vidas, o simplemente se sentirán como una onda de amor. ¿Siempre viaja con el mismo Stargate o hay un Stargate especial para cada país o ocasión, digamos, para las actividades de él? Do you or Prageet and Jules always travel with the same Stargate, or are there different Stargates for different occasions or places? So we will give you Prageet back to answer this question.
Va a regresar Prageet para contestar esta pregunta. Yes, the Stargate that you see behind me, this one's actually made from titanium, which Alcazar asked us to make because it has such a wide energy. Sí, por ejemplo, este Stargate que está detrás de Prageet está hecho de titanio, que Alcázar les dijo que le hicieran de ese material porque tiene una radiación de energía más amplia. And this is the one that we usually travel with. Y es con la que usualmente viajan. So this one will come to Argentina in a few months. Así que esta es la que viajará a Argentina en unos meses. But we also have one that's 10.5 feet high, like 3.5 meters. Pero también tienen una que mide como unos 10 pies y medio, unos 3.5 metros de altura. We have that in our home here in Mount Shasta in Northern California. Y esta la tienen ahí en su casa de Monte Shasta en el norte de California. So Magda, when you come to visit us, you'll be able to be inside. Cuando vayas a visitarlos, la podrás ver. Claro que sí. Bueno, hablemos del encuentro, Sandy, ¿sí? Que vamos a decirle a la gente que, bueno, esto se va a llevar adelante en la Argentina los días 22 y 23 de julio en Buenos Aires y vamos a dar como datos de contacto, ¿no? Va a ser presencial y vamos a decir que hay un Instagram que es la experiencia Stargate. Vamos a compartir ahí los datos en pantalla también. Hay un YouTube que es la experiencia Stargate y un email que es experienciastargate@gmail.com. Y hay un link para poder entrar y ver toda la información necesaria y también para inscribirse, que es stargate.live/Argentina 2023. Doy estos datos para que ya vayan como organizando, ¿no? Con tiempo y forma, porque va a ser en el Hotel Regente y bueno, siendo presencial y después de tantos años que se vuelve a dar que se da esta actividad ahora aquí en nuestro país, de alguna manera con tiempo hay que reservar el lugar. Sandy, volviendo, quisiera preguntarle al Alcázar, no sé si eso es posible, pero de ser así, y si no a Prageet también, ¿no? ¿Qué es lo que más puede preocupar en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Como grupo humano? Si hay algo en particular que esté preocupando. Okay, she'd like to know if you, Prageet, or Alcazar could answer what should we most worry about in these times that are happening here or that will happen as humanity or in the earth. So I would change that. It's like, what can we look forward to? Because where you put your energy, that's what you start to create in your life. Él lo cambiaría, en vez de decir que preocupar, es qué esperamos, porque lo que tú estás pensando, esa es la energía que tú también atraes. The importance of Alcazar's message and many other guides is that it's time to support each other. It's time for community. It's time for meditation. Lo que Alcázar dice, al igual que muchos guías, que es que este es momento de apoyarnos, momento de comunidad y momento de meditar. Many people find meditation difficult. A muchas personas se les hace difícil meditar. And the beautiful thing about the Stargate experience is it happens effortlessly, even for those people who don't think they can meditate. Y lo hermoso de la experiencia Stargate es que esto sucede sin esfuerzo, incluso para las personas que creen que no pueden o no saben meditar. And one of the things that we're going to be doing is, if the technologies works, we're going to live stream the workshop from Buenos Aires. Y algo que vamos a hacer, si la tecnología lo permite, es transmitir en vivo, en directo, el taller de Buenos Aires. And the amazing thing is that
when people are on the live stream, they feel the energy in the same moment as it's happening in the workshop, because Alcazar and the guides work from the quantum field that's beyond time and space. Y lo asombroso de esto es que incluso las personas que están escuchándolo y no en vivo, lo sienten al mismo tiempo que las personas en vivo, porque Alcázar y los guías trabajan desde el punto cuántico, desde el espacio cuántico, que es un lugar sin espacio y sin tiempo. So Spanish people around the world, wherever they are, will be able to experience this. Así que las personas de habla hispana en todo el mundo, donde quiera que estén, podrán experimentar esto. Gracias a los dos. Voy a repetir el link para que vayan, visiten y se inscriban. Como bien se dijo, que el tema del dinero no sea un impedimento. Esto está pasando en todos los países, no es atributo solo de la Argentina. Así que creo que acá lo importante es que podamos alcanzar un poco esa tasa vibratoria que propone Stargate a través de esta geometría, ¿no? Y el link es stargate.live/Argentina 2023. Sandy, gracias nuevamente. Gracias de verdad, un gusto haberte conocido. Prageet, I will be there next year with you. Thank you very much. Muchas gracias.